Bienvenida al podcast Cómo planificar mi boda, un podcast pensado para novias que necesitan claridad, consejos, ideas, tips, pero sobre todo sentirse acompañadas y comprendidas. Soy Ana y estoy detrás de la idea que necesitas, y gracias a mi experiencia como wedding planner he creado la guía Cómo planificar mi boda, en la que acompaño a muchas parejas para que sean capaces de organizar su boda siguiendo los pasos que daba yo cuando era wedding planner. Si quieres convertirte en una experta en bodas, acompáñame. Hola, bienvenida a un episodio más de Cómo planificar mi boda. Ya sabes cómo me gusta empezar siempre. Muchísimas gracias por estar aquí un episodio más. Y si acabas de llegar, espero que sea el primero de muchos. Pues nada, hoy no tenía pensado hacer episodio del podcast, pero es que me he enterado que hoy, 19 de noviembre, es el Día de la Mujer Emprendedora. Entonces, me he sentido con unas ganas ahí arrolladoras de hacer este episodio. Iba a hacer un reel buscando pues fotos mías y demás y contando un poco mi historia, pero creo que en 30 o 40 segundos era complicado contaros un poco más de mí y de cómo te puedes llegar a sentir, que muchas veces visto desde fuera se puede ver como ¡buah, qué valiente! ¡Buah, lo que está consiguiendo! ¡Buah! Bueno, pues todas esas cosas que a lo mejor puedes pensar tú de cualquier otra mujer o hombre que hayas visto, pues hay mucha historia detrás y muchas cositas que a lo mejor hay veces que no son tan bonitas y otras que sí. Entonces, es verdad que esto no va enfocado a consejos de boda, va un poco a lo que es mi historia, a todo lo que he pasado hasta llegar aquí, lo que he sentido y bueno, pues esos altibajos que también vienen súper bien escucharlos de otra persona porque puede ser que a lo mejor tú estés en este momento o nada, o simplemente porque quieras saber un poquito más de mi historia. Hoy cuando he leído eso, que era el Día de la Mujer Emprendedora, he echado la vista atrás y me he dicho a mí misma, ole tú por todo lo que has conseguido y ya no conseguido, lo que te has atrevido. Porque todo en mi proceso no ha sido así y conforme yo me siento en estos momentos, pues he tenido temporadas que no me he sentido así. Entonces me remonto a 2013. Mi hija estaba recién nacida y es cuando yo empecé más en serio bueno, ya sabéis, algunas ya sabéis mi historia, yo estudié interiorismo, lo que pasa que acabé en plena crisis de la construcción. Decidí enfocar mis estudios en la organización de bodas porque al final estaba pues muy enfocado, tenía una parte de proveedores y otra parte de decoración, entonces decidí especializarme en el sector wedding planner. Así que empecé a hacer formación y ya en 2013 fue cuando me lancé pues ya a organizar bodas, vamos a hacer entrevistas con reuniones con parejas para que me contratasen para su boda. Y yo recuerdo que Nora los primeros meses yo le daba el pecho y me cuadraba las reuniones entre toma y toma de ella. O sea, que al final tenía que hacer ahí bolillos, encaje de bolillos, porque, pues eso, era muy chiquitina, pero es algo que yo quería hacer y que no me frenó. Y nada, pues bueno, tampoco me extiendo mucho, fueron unos años súper bonitos, de coger muchísima experiencia, aprender muchísimo, disfrutar, encontrarme con parejas que a día de hoy son parte de mi historia, pero sobre todo de mi vida. Tengo muchas de mis novias que a día de hoy pues sigo teniendo contacto y muchísimo cariño, amistad. Conocí evidentemente a muchísimos proveedores. Fue una etapa también al principio muy complicada porque estamos hablando no de los tiempos de ahora que ya se sabe que es una wedding planner, que las fincas o restaurantes, hoteles ya tienen como esa figura más clara, pero yo recuerdo mis inicios, encima yo, imaginaos, hace más de 10 años, era una pipiola. Y claro, los de la finca me veían como esta niñata va a venir aquí a lo que a mí me tiene que decir, que a mí me daba mogollón de rabia ese punto de vista que tenían, porque decía, jolín, es que yo no vengo a decirte qué tienes que hacer, yo vengo a trabajar en equipo,
a dar lo mejor de mí para que los novios al final tengan el día más importante de su vida, por lo menos hasta el momento. Luego ya les vendrán otros que van a ser también muy especiales. Entonces sí que reconozco que aunque digamos, mi foto final de mi experiencia y mi andadura como wedding planner presencial la tengo preciosa, o sea, para mí es una foto preciosa enmarcada. Sí que es cierto que los principios para hacerte hueco, yo que no venía hija de ni estaba en un círculo que me hubiesen ayudado a entrar, pues sí que es verdad que los inicios fueron complicados. Pero ahí estaba yo, nada me frenó. Yo tenía tan claro lo que quería hacer, tenía tan claro que podía dar lo mejor de mí a esas parejas, tenía tan claro que mi felicidad era ver cómo esas parejas, cuando ya pasaba el día de la boda, tenían esas caras de agradecimiento y esas palabras que me decían que os prometo que para mí merecía todo la pena. Lo que pasa que sí que es verdad que llegó un punto en el que yo tenía muchísimo estrés, bueno, se juntaron ahí muchísimos factores, yo quería ser mamá por segunda vez, no había manera y empecé como a darle vueltas a frenar, a decir, pues mira, necesito hacer un parón en el camino, en mi andadura como wedding planner y, y ya, bueno, luego retomar o decidir ver cómo lo hago. Bueno, pues hasta que no lo decidí 100%, no lo dije en voz alta, ni siquiera a mi marido y a mi madre, que para mí son las personas que primero se enteran de todo. Y cuando ya lo decidí, bueno, se echaron todos las manos a la cabeza. Fue como, bueno, compañeros del sector y todo también súper extrañados, pero imaginaos hasta qué punto yo necesitaba parar, que en mi última boda de la temporada y de mi época como wedding planner, yo ya estaba embarazada y no lo sabía. Entonces, es muy fuerte cuando tu cuerpo te está diciendo de alguna manera debes frenar. Cuando yo ya había dicho en voz alta que me lo dejaba, que paraba, me quedé embarazada. Entonces fue algo que sí que es verdad que hay veces digo, ay, tendría que haber seguido un poquito más y demás, pero otras veces digo, mira, mi cuerpo lo necesitaba, luego encima vino la pandemia y es como que dije, menos mal que tomé esa decisión en ese momento determinado, porque luego me venían otras cosas como cambio de casa y demás, si me hubiese tocado devolver fianzas, porque evidentemente lo hubiese hecho, porque al final las parejas no tenían culpa de lo que nos vino encima en la pandemia. Entonces, al final, son situaciones que al final te vienen así y bueno, hay veces que te arrepientes y otras que agradeces haber dado el paso. Entonces, como vino la pandemia, yo ya dije, madre mía, ¿cómo voy a volver yo a las bodas? ¿Cómo lo voy a enfocar? Total, que dije, mira, no, no es el momento de volver. Como te he comentado que yo había estudiado interiorismo, me salió trabajo en Leroy Merlin en la sección de cocinas, la sección de reformas de cocinas y demás. Y estaba súper contenta porque decía, ay, qué bien, voy a poder ejercer de lo mío y demás. Y pensaba que esa iba a ser mi luz, que me iba a sentir igual que en las bodas, pero aunque fueron 2 años y medio maravillosos en cuanto a compañeros, en cuanto a empresa en sí, que por lo menos yo, el Leroy Merlin de Alicante, no puedo decir nada malo, nada, pero sí que es verdad que no me sentía yo venía de tener mi empresa, yo soy muy viva, muy creativa, me gusta hacer cosas y al final ahí me sentía pues como un águila que le hubiesen atado las alas. Sentía que no era yo, aparte la conciliación, los horarios, pues ya sabéis, los que trabajéis en comercios o en cosas similares, que al final para conciliar es muy complicado. Yo había semanas que directamente no veía a mis hijos porque los dejaba en el cole y ya luego por la noche llegaba a las 10:30 de la noche y evidentemente ellos ya estaban acostados. Entonces fue como un cúmulo de cosas. Yo siempre lo achacaba todo al horario, a los fines de semana a trabajar y Paco siempre me decía, Ana, escúchate, que tú cuando estabas en las bodas trabajabas viernes, sábado y domingo en alguna ocasión y nunca te he escuchado quejarte. Y ya teníamos a Nora. Tú venías pletórica, aunque fuesen las 3 de la mañana. Y yo llegaba de las bodas, es que te lo prometo que es que me acuerdo, incluso me emociono. Yo llegaba de las bodas, me duchaba,
Él, como era Nora pequeñita, pues siempre me esperaba y nos quedábamos hasta las tantas de la madrugada hablando de lo que había sido, de cómo lo habíamos vivido, de bueno, pues de los contratiempos que los habíamos solucionado, de las, cómo se había quedado la familia agradeciéndonos el trabajo. O sea, es que lo recuerdo y os prometo que se me pone la piel de gallina. Y paraba y decía, es que tiene razón. Es que el problema no es el horario, el problema no es nada de lo que hay ahí dentro. Yo lo tenía todo, a mí me han tratado súper bien, o sea, vamos, que no tengo nada que decir en contra, pero no era mi lugar. Yo ahí me di cuenta que yo estaba hecha para ser emprendedora. Yo estaba hecha para ser un alma libre en el sentido de no estar contratada para otra persona. Y al final, él me lo decía, dice, Ana, déjatelo, vuelve a las bodas. Y es verdad que al final es muy fácil decirlo, pero también cuando ya tienes familia, tienes dos hijos, yo soy una persona también que para soltar una cosa, pues tengo que tener clara otra. Entonces, por suerte, empecé a darle vueltas y a darle forma a este proyecto gracias a unos vecinos míos que supongo que esta historia también te la sabes, que de la casa nueva donde estamos, que se casaban, que bueno, te lo cuento súper resumido por si lo sabes, que querían que fuese su wedding planner, que desde que me había dejado lo de wedding planner me pasaba mucho, incluso novias mías que se casaban las hermanas, pero claro, yo decía, si a uno les digo que no, no le puedo decir a este que sí, y aparte trabajando en Leroy. Total, que les dije, veniros a casa, hacemos una cena, saco yo toda mi artillería de wedding planner y os echo una mano y os cuento todo lo que tenéis que tener en cuenta, ta, ta, ta. Total, que esa cena se hizo en una cena de más de 3 horas y cuando terminamos la cena, pues ellos se fueron súper contentos. Bueno, Andrea, mi vecina, se vino con la libretita, bueno, súper bien. Y a la semana siguiente o a los días me dijeron, mira, que es que le hemos dicho a nuestros amigos la charla que tuvimos contigo y les gustaría tener la misma charla. Y ahí se me encendió la bombilla y empecé a darle forma, aunque os soy sincera, la forma tardó como año y medio en dar la luz. Primero porque no me atrevía, primero porque pensaba, o sea, va a haber alguien que va a querer este servicio que ofrezco. Era algo muy nuevo, se va a entender, no se va a entender. Yo soy súper perfeccionista y hasta que no le di la vuelta para sacarlo de una manera muy profesional y muy completa, pues no paré. Entonces digo, es que este día es muy mío. O sea, al final me he dado cuenta que todos somos de una manera y está bien. Yo recuerdo que me decían que bueno, que al final los trabajos, pues que aguantara, que estaba muy bien mirada, que tenía dentro de lo malo de comercio buen horario, porque solo trabajaba, bueno, depende del día, pero 5 o 6 horas, que los trabajos eran pagafacturas, que al final pues da un poco. Pero es que yo decía, es que estos discursos que me estáis dando no son para mí. O sea, yo me quiero levantar cada mañana y quiero desayunar con mis hijos. Yo quiero estar en los momentos más importantes de mis hijos. Yo quiero acostarme por las noches y hacerle cosquillas a Gerard o leerle un cuento. Yo quiero que tengan una competición o que tengan un día X en el colegio que puedan entrar las familias y quiero estar. Pero sobre todo, lo que yo quiero es trabajar y levantarme cada día con una ilusión de amar lo que hago. Os prometo que para mí el trabajo no es un pagafacturas. Para mí el trabajo es, pues, como un propósito de vida, de me levanto cada día pensando que con algo de lo que voy a decir, de lo que voy a hacer, de lo que voy a contar o de lo que voy a compartir, le va a ayudar a una persona. O una de mis novias me va a escribir por WhatsApp súper agobiada, le voy a contestar y le voy a dar la vuelta a la tortilla y se va a sentir muchísimo mejor. Para mí eso es el trabajo. Pero no pasa nada si para ti no. Si al final no todo el mundo, porque como digo yo, es que por suerte todos no somos iguales. Cada uno tiene un propósito de vida y para otros a lo mejor es decir, pues mira, yo prefiero complicarme menos porque ser autónomo es verdad que tiene muchas cosas buenas, pero otras cosas aquí en España al menos no tan buenas. Si cobras una cosa y te quedas con la mitad por todo lo que tienes que pagar. Entonces hay veces que hay personas que eso no lo ven factible, pero para mí es como un medio que tengo que pasar para hacer lo que realmente me gusta.
Entonces, de verdad, me apetecía como honrar este momento porque te voy a contar algo. Yo en muchas ocasiones me he sentido con mucha rabia. Yo en mis épocas del héroe me sentía frustrada y me decía, Ana, ¿por qué no te conformas con lo que tienes? ¿Por qué no eres feliz? Si tú cuando empezaste aquí querías dejar de ser autónoma, querías tener un sueldo fijo, querías tener unas vacaciones, saber cuándo eran tus vacaciones, quería una cantidad de cosas que cuando las tuve me di cuenta que no era lo que quería y me daba rabia y me sentía egoísta y me decía a mí misma, oye Ana, hay muchas personas que querrían estar en tu puesto. Hay muchas personas que querrían tener el ambiente laboral que tú tienes. Hay muchas personas que querrían tener un jefe como el tuyo. Pero es que luego me di cuenta que esa persona no era yo. Así que tal día como hoy, 19 de noviembre, Día de la Emprendedora, quería también agradecerme a mí y que me escuchases porque a lo mejor eso a ti te resuena porque tú estás en el mismo punto o no, porque al final, como digo, cada persona tenemos que validarnos lo que nos hace sentir bien, pero muchas veces tenemos que pensar dentro de nosotras realmente qué es lo que nos hace sentir bien. No tenemos que aguantar porque es lo que esperan de nosotros. Yo os prometo que me sentía incluso cuando nos juntábamos en reuniones familiares y demás, es que no quería ni que saliese el tema porque yo me sentía como la caprichosa, la que tenía 2 hijos y jugaba a los sueños de Disney y quería volver a algo que era idílico. Y ahora miradme, gracias al haber ido a contraviento y marea y luego incluso mi madre me decía, Ana, eres otra persona. Cuando ya conseguí dejármelo, cuando ya empecé con esto, empecé otra vez con mi ilusión, empecé a tener a novias que confiaban en mi proyecto, novias que habían validado mi idea, porque al final todo sueño empieza con una idea. Pero cuando ves que hay parejas que lo validan viéndolo, que lo validan diciéndote, funciona, me siento tranquila, me alegro de haberte conocido, eso al final le da sentido a todo. Así que nada, quería dejar huella, no sé si un poquito por mí, por dejarlo, porque a veces cuando dices las cosas en voz alta es como que dejas más huella. Agradezco a Ana del pasado que tomase ese paso, que diese ese paso. Agradezco a Ana del presente que sigo siendo valiente, sigo creyendo en lo que hago y seguro que la Ana del futuro estará muy orgullosa de todos los pasos que hemos ido dando durante este tiempo. Así que solo espero que tú estés haciendo lo que estés haciendo, seas emprendedora, no seas emprendedora, lo estés haciendo porque te da la real gana y seas feliz de verdad. Si no, no pasa nada, a lo mejor no es el momento, pero intenta salir de esa zona de confort como sea. Yo aquí no, evidentemente, no vengo a darte ningún consejo, ni por supuesto a que tires tu vida por la borda, pero yo soy de la idea de que la vida me ha ido demostrando que vida solo hay una, que pasa muy deprisa, que mañana puede ser que tu vida haya cambiado para bien o para mal y que tenemos que de verdad disfrutar de los nuestros y de lo que estamos haciendo, porque si no, esta vida no tendría sentido. Así que nada, te mando un abrazo muy grande. Te espero, por supuesto, en el próximo episodio. Si consideras que a alguien le puede ayudar todo lo que he comentado, estaré encantada de que lo compartas. Si quieres acompañarme y seguirme en mis redes sociales, te espero en @laidea_que_necesitas. Me hará muy feliz saber qué te ha parecido el podcast. También puedes unirte a mi email, donde cada semana comparto tips y consejos que te vendrán de maravilla. Aparte, te llevarás una checklist gratuita por suscribirte. Entra en laideaquenecesitas.com. Y por supuesto, me encantará que me dejes un comentario por aquí porque me ayudará muchísimo a seguir contándote todo lo que hay realmente detrás de una boda. Un besazo enorme y te espero en el próximo episodio. No olvides seguirme para no perderte ninguno.